Bueno, Shabbat Shalom. Estamos aquí ya todos reunidos, dándole la gloria al Señor y la honra como siempre. ¿Por qué? Porque Él es el único que la merece. Si el día de hoy nosotros estamos aquí reunidos guardando Shabbat, es porque es un mandato del Señor y es porque nosotros hemos entendido que este es el día del Señor. Hemos entendido que el día del Señor no es el domingo. Lo hemos entendido y estamos por eso nosotros siendo obedientes y siendo entendidos a la palabra y a la voluntad del Señor. Pues precisamente de eso es que vamos nosotros a tratar el día de hoy. Un saludo a todos, Shabbat Shalom, un abrazo a todos los que se estén conectando y todos los que están aquí. Pues vamos a darle comienzo a esta Haftará llamada Ki Tavo, perdón, esta parashá llamada Ki Tavo, que significa algo así como cuando entres, ubicado lo que es en el capítulo Deuteronomio, capítulo número 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. Un abrazo para todos, sean bienvenidos y Shalom Aleichem, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que sobreabunda cualquier tipo de paz que nosotros podamos concebir como paz, sea con ustedes, que es la paz de nuestro Adón, de nuestro Eterno. Bueno, pues me gusta mucho este libro, realmente ya estamos terminando lo que son las parashot de Devarim, de Deuteronomio, y como hemos visto previamente, hemos estado escuchando, hemos estado estudiando, hemos estado meditando de cuál es y cuál ha sido la voluntad soberana de nuestro Rey y nuestro Dios, al que nosotros llamamos Dios y al que nosotros llamamos Rey. A lo largo de estas parashot, desde el día de hoy vamos a indagar aún más en la búsqueda de la señal de mí, en lo personal, de la señal mía, pero también en la señal a nivel congregación de cuál es la señal de nuestra salvación. Algunos podrían decirme, ¿no? ¿Cuál creen que sea la señal de nuestra salvación? La seña, algo que nos distinga, algo que nosotros sepamos con certeza de que somos salvos y de que hemos sido salvos en Hashem, que hemos sido salvos en Dios, que hemos sido salvos en Yehoshua, que no son muchas personas, es el mismo. Recuerden, ¿no? Adonai Echad, el Señor es uno, solamente es uno. Por lo tanto, vamos a empezar a ver unas cositas que son muy interesantes y que nos competen a todos los que nos llamamos creyentes o cristianos. 28, ¿no? El 28, eso es, Deuteronomio número 28. Aquí veremos un punto medular en el que podríamos saber con seguridad si somos o no hijos de Dios. Si estamos o no en el pacto con Dios. Vayamos despacito. Y recordemos esta palabra. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, recordemos todos, estemos seguros, tengamos esta paz. El Señor no retarda su promesa, como algunos dicen. No, es que pues yo desde que conozco está viniendo Yeshua, ¿no? Jesús está viniendo desde que nací y no termina de venir. Hay unos que se burlan de eso, hay unos que dicen, pues yo creo que igual ya hasta allá vino, ¿no? Y nos dejó. Hay otros que dicen, no, pues yo creo que ni va a venir. Hay otros que dicen, no, pues como no viene, como no es evidente, pues no existe. Pero quiero que sepan esto, para que el día de hoy los que estamos en Él nos afirmemos más y los que aún no están tengan esperanza. ¿Por qué? Porque hoy puede ser tu día de salvación. Dice así, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por costumbre o por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Por eso en el hebreo original, segunda de Pedro 3:9, en el hebreo original dice que el Señor es como de nariz larga, ¿no? Las personas, estaba viendo esta aportación del Jersey, ¿no? Que nos había dado, que las personas que tienen nariz un poco larga, un poco grande, está científicamente comprobado que son más pacientes. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? No sé, o sea, porque la manera de respirar o de oxigenarse, no lo sé, pero de nariz larga.
entendamos esto, ¿no? Dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, y no es algunos, no es los preelegidos, los predestinados, no, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el día de hoy tú y yo estamos aquí presentes, es gracias a la paciencia del Eterno. Es gracias a que el Señor fue muy paciente con David y que fue muy paciente con David, y aun yo cuando lo maldecía, aun yo cuando aborrecía e hice cosas indecibles, ¿no? Para retar a Dios, el Señor fue muy paciente conmigo, y el día de hoy, para su gloria y para su honra, únicamente aquí estoy yo. Aquí estás tú y tú y tú y todas las personas que estemos aquí, que no somos más de 10, recalco. Entonces, teniendo esto, esta consolidación, este consuelo, vamos a proseguir con la Haftará. Hoy es tu día de salvación, Parashá, perdón, es que lo tengo entre que la Parashá y Haftará. Hoy es el día de salvación, pero hay una pregunta que yo el día de hoy te voy a hacer a ti. ¿Estás dispuesto a escuchar y a mostrar lo que hay dentro de ti? ¿Estás dispuesto a escuchar y a mostrar lo que hay dentro de ti? ¿Estás dispuesto a escuchar quién es Sonia? ¿Quién es Eli? ¿Quién es Samuel? ¿Quién es Sandra? ¿Quiénes son las personas que nos están viendo? ¿Están dispuestos a escucharlo? Y ahora, otra pregunta. ¿Están dispuestos a mostrarlo? ¿A evidenciarlo? ¿Por qué? Porque recordemos que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada que nosotros queramos ocultar que no salga a la luz. Es mejor que nosotros digamos, esto es lo que soy yo. ¿Para qué? Para que así yo pueda hallar misericordia, confesándome, no con un padre, no con un cura, sino con el Señor, siendo reales, siendo íntegros, siendo transparentes. ¿Para qué? Para que alcancemos el oportuno socorro. ¿Quieres saber qué significa negarte a ti mismo? Porque todo tiene que ver con algo. ¿Quieres saber si amas a Dios como en verdad dices que lo amas? A lo largo de este estudio vamos a ir respondiendo todas y cada una de estas preguntas, porque son cruciales, son medulares para la vida del creyente, para que el creyente tenga una seguridad y el que no es creyente se convierta y sea un creyente. Es necesario que nosotros vayamos entendiendo esto y a la vez nos iremos planteando otras preguntas más. Shalom Alejem para todos. Shalom Alejem. Deuteronomio 28:1 dice así: si obedeces al Señor tu Dios con todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Voy a repetir. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Deuteronomio 7:12. Fíjate lo que dice, Si ustedes obedecen estas reglas y las observan cuidadosamente, Hashem, su Elohim, mantendrá fielmente para ustedes la alianza que hizo bajo juramento con sus padres. Jueces 2:5. Dice así: en todas sus campañas, la mano de Hashem estaba contra ellos para su fracaso. Como les había declarado Hashem y les había jurado Hashem, estaban en grande aprieto. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el pueblo para que pasara esto en contra suya? Aquí vemos una diferencia demasiado relevante, y es que si obedeces, escucha esto, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente los mandatos que Él nos ha dado, esa es la cuestión. No dice, si crees en el Señor tu Dios en todo. ¿Qué dice? Que hay que obedecer, porque una cosa es creer y otra es obedecer. Una cosa es creer, todo el mundo cree, dice la Escritura, los demonios creen y tiemblan. Pero hay una cosa que los demonios no pueden hacer y no hacen. Creer. Obedecer. Aquí vemos dos cosas que son cruciales. No dice, como hemos escuchado a lo largo de la vida, solamente tienes que creer. ¿Sí me explico?
Solamente tienes que creer. Dice la palabra que la fidelidad del Señor, la fe, viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, entonces tú vas a afinar tu oído, vas a abrir tu oído, vas a escuchar lo que viene de parte de Dios. Y por consecuencia, ¿qué es lo que vas a hacer? A ponerlo por obra. Porque de nada sirve que tú tengas la Biblia en tu cabeza y que la tengas en tu corazón si no la pones por obra. ¿Por qué? Porque es un sepulcro blanqueado, como le dijo Yehoshua a los fariseos. Sepulcros blanqueados. ¿No es así? Vamos a meditar en esto más profundamente. La Escritura dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo, y cumples cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy. No dice, si tú crees en el Señor en todo. Recuerdan que hemos aprendido sobre cuál es la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice 1 Samuel 15:22. Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Esto lo dijo David? No. ¿Esto lo dijo Samuel? Sí, pero ¿por qué lo dijo Samuel? Porque el Señor así lo había mandado desde el principio. Fíjate, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz. He aquí viene la respuesta. He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención, por eso Shema. Cuando tú prestas atención es porque estás escuchando. Y cuando nosotros recitamos el Shema es para que escuches y para que te acuerdes. Nosotros por eso en casa, en la noche y en la mañana, Shema. Shema Israel, no Israel geográfico. Shema David, Shema Nerea, Shema Ane, ¿no? Shema Samuel, Shema Sony. Escucha, porque tú y yo somos Israel, somos el pueblo de Dios, los que estamos en pacto. El Señor tu Dios uno es. Así lo mismo dice así. Dice, obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que la mejor obra que tú puedas hacer en tu vida, ¿no? La obediencia vale más que cualquier 1001 intenciones buenas que tú tengas. Y ya lo iremos desarrollando. Vamos a ir poniendo pinchitos, pero a la vez vamos a ir desarrollándolo y resolviendo este tipo de cuestiones. ¿Podemos verlo todos? Aquí la instrucción es, si obedeces, porque en el obedecer está implícito creer. ¿No es así? Una persona va a obedecer al Señor, ¿por qué? Porque ha creído. Pero una persona que ha creído y no ha obedecido, ¿se le puede considerar como que ha creído? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la fe va acompañado de actos, de obras, ¿no? Y vamos a ir desarrollando Baruch Hashem por este estudio, ¿Recuerdan lo que hemos aprendido sobre cuál es la voluntad de Dios, no? Pues fíjate entonces. Dice así, creí, por lo tanto hablé. Salmo 116, 10. Creí, por lo tanto hice. Creí, por lo tanto actué. Como creí, por lo tanto estoy haciendo. Salmo 116, 10. El creer, hermanos, como consecuencia provoca el actuar. Pero, ¿qué es lo que voy a actuar? Porque a lo largo se nos han hablado de obras, se nos han hablado de buenas obras, se nos ha hablado de ser partícipe de todo lo que tenga que ver con buenas obras. ¿No es así? Pero ¿cuáles son esas buenas obras? Vamos a ver cuáles son esas buenas obras. Fíjate, Baruch Hashem, el creer como consecuencia provoca el actuar. Pero ¿qué es lo que voy a actuar? Esto es muy importante, porque lo que el Señor ha demandado desde el principio, esto es lo que tenemos que hacer. Todo lo demás no tiene mayor importancia. Todo lo demás no tiene mayor importancia, pues proviene de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que cualquier forma de vida cristiana que no esté sujeta ni obedeciendo a la Escritura, no tiene valor alguno, no tiene peso alguno, no tiene gloria alguna. Sencillamente, ¿por qué? Oye, pero
pero ¿por qué si me estoy, no sé, o sea, estoy ayudando a la gente, le estoy dando de comer, estoy haciendo X o Y? ¿Por qué no tiene valor alguno como tal, como un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no está sujeto a la voluntad de Dios. Y vamos a ir desarrollando este tema porque se vuelve cada vez más y más interesante. Vamos a ver, fíjate, sencillamente porque no se sujeta a la voluntad soberana de nuestro Dios. Es muy fácil decir, Dios es un Dios soberano. Pero si Dios es un Dios soberano y en su soberanía ha declarado sus estatutos y sus mandatos para que nosotros andemos en ella, y nosotros no lo hacemos, entonces, ¿dónde está ese Dios soberano? ¿Dónde está ese Dios que yo proclamo que es soberano? ¿En dónde está? ¿En qué tipo de soberanía es? ¿O qué tipo de un rey soberano es aquel rey que no se le obedece? Y ni siquiera se le presta atención, y ni siquiera se interesa uno por saber qué es lo que quiere y pide el rey o Dios. ¿Cuál es ese rey? ¿Cuál es ese Dios? ¿Qué es ese tipo de soberanía? Lo contrario a la soberanía, ¿qué sería? Soberanía como bondad. No, soberanía es como Ser dueño de exacto, una voluntad absoluta. O sea, soberano de todo, como que rige, como exacto, que dirige todo. que dirige todo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ahora, la anarquía es lo contrario. Personas que no quieren vivir bajo un lineamiento, personas que son sin ley, personas que quieren vivir sin Dios, personas que quieren vivir conforme a lo que ellos piensan que es lo correcto y no conforme a lo que Dios piensan que es correcto. Bueno, perdón, a lo que Dios dice que es correcto. Nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Siervos de Dios. Siervos de Dios. Obedientes a Él. Pero no es que todos lo hagamos, sino las personas que hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, las personas que hemos entendido su sacrificio y lo que hizo por nosotros. Otra vez lo repito, si tú dices que el Señor te ha salvado, pero sigues viviendo de la misma manera que vivías antes, ¿no? Entonces yo digo, ¿de qué te ha salvado Dios? Si sigues en lo mismo. Tiene que haber una evidencia, tiene que haber una marca, tiene que haber un cambio, una distinción. Por eso nosotros, por eso lo hemos dicho, hemos sido kadoshim, distinguidos, no por nosotros mismos, sino por el mismo Dios. Vamos a irlo desarrollando, ¿eh? Baruch Hashem. Ahora, en este primer verso es donde se desarrolla toda la porción correspondiente a nuestra parashá, teniendo el entendimiento de la diferencia entre obedecer sin cuestionar a creer sin hacer nada al respecto. Aclaro, nada que tenga que ver con la instrucción que Dios ha mostrado. ¿Me explico, perdón? A esto me refiero con hacer cosas sin que tengan valor alguno. ¿Por qué? Vamos allá. Fíjate lo que dice Santiago 2:18. Sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. He aquí el gran dilema para muchos, entendiendo la palabra obras. Vamos a poner un pinchito ahí. Aquí utilizada por el apóstol Santiago, que se está refiriendo a la única y práctica 100% voluntad soberana de nuestro Dios. No se refiere a hacer buenas obras como hacer caridad. Se refiere a hacer todas las buenas obras a las que hemos estado llamados a hacer, que es a observar la Escritura, a poder meditar en ella y a poder vivirla. Por eso estas buenas obras a las que se refiere Santiago son 100% aplicables, son 100% prácticas. ¿Sí me explico? Hay mandatos, hay instrucciones que el Señor nos ha dado que muchas veces no entendemos. ¿Pero qué creen? En la obediencia sin preguntar, en la obediencia sin chistar, está el conocimiento de la instrucción. ¿Por qué? Porque si es que yo no entiendo por qué el Señor dice, no sé, ¿no? Que tengo que guardar Shabbat. Pero yo no lo guardo, pero el Señor dice que tengo que guardar Shabbat porque es un día que Él lo ha consagrado para Él. Pero yo no lo guardo, entonces nunca voy a entender por qué el Señor me pide que guarde Shabbat. Pero si yo guardo Shabbat y hago lo correspondiente que es demandado hacer en Shabbat, que es un día consagrado al Señor, sin interés alguno de mí, o sea, de mis intereses propios, porque tengo yo 6 días para hacer lo que yo quiera. Un ejemplo, ¿no?
O sea, no hacer lo que yo quiera liberalmente, sino para hacer mis cosas. Las cositas que Para ir al cine, para jugar fútbol, ya hemos dado ejemplos de estos, ¿no? Pero el séptimo día lo guardaremos al Señor. ¿Por qué? Porque es el día que el Señor ha designado para Él. Entonces, si yo participo y yo guardo este mandato y lo pongo por obra, entonces voy a entender. ¿Y qué creen? Ahora yo quisiera que todos los días fueran Shabbat. ¿Por qué? Porque estoy esperando, ya cuando termina Shabbat, estoy esperando que venga el próximo Shabbat. ¿Por qué? Porque es un día que no me tengo que preocupar por nada de lo mío. Es un día donde mi cabeza no está en el trabajo, mi cabeza no está en mis finanzas, mi cabeza no está en mi familia, mi cabeza está en el Señor y en lo que me compete con Él. Porque acuérdense que cada vez que venimos a Shabbat estamos asistiendo a una cita con Dios. No me refiero a venir a un lugar, podemos hacer Shabbat en casa. ¿Sí me explico? Pero cada vez que nosotros guardamos y observamos el mandamiento, estamos asistiendo a la cita con el Eterno. Una cita, ¿se imaginan? Yo cuando tuve mi primer cita con mi esposa, estaba súper nervioso, porque dije, a ver qué hago, cómo la voy a hacer. Ahora, o sea, sí me explico, o sea, ¿qué va a pasar? Es una cita. Los nervios de la cita. Los nervios. Ahora, cada Shabbat, yo me esfuerzo. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Pero no solamente en Shabbat, sino todos los días. Sin embargo, a esta cita a la que acudo, a este Moadim a la que yo acudo, es algo diferente. ¿Por qué? Porque vengo expectante para ver qué es lo que el Señor me quiere mostrar. Y yo vengo dispuesto a adorar al Señor, a alabarlo. Vengo dispuesto a dar todo mi día para Él, porque no es mi día ya, es su día. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Ahora bien, ¿tiene relación alguna obra entendiendo que es la voluntad soberana de nuestro Dios a nuestras obras? O sea, ¿tiene alguna relación nuestras obras con las obras que demanda el Señor? ¿Sí o no? Repito, ¿tiene alguna relación las obras que yo creo que son correctas con las obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas? Sí. ¿Tiene relación? Tiene relación. ¿En qué tendría relación? En la obediencia, porque las obras que el Señor nos ha preparado, como decir, tú has dicho, tú haces esto y tú estás haciendo. Claro, pero yo a lo que estoy diciendo es mis obras, mis buenas intenciones, mis quizá buenos deseos, todo lo contrario a lo que dice el Señor en su palabra. A veces no, porque Exacto. decimos, vemos sufrir a alguien y decimos, le voy a ayudar. Y a lo mejor el Señor está tratando con esa persona. Y nosotros Mira, fíjate, algo tan práctico y como verdadero como eso, ¿no? Muchas veces igual el Señor tiene un proceso con esta persona y le está permitiendo un poco de sufrimiento, le está permitiendo un poco de dolor. Pero yo creo que por naturaleza humana o porque somos pecadores mismos, ¿sí? Si tú ves a una persona que necesita tu ayuda, en ese momento Tú se la prestas, ¿no? yo se la presto, Claro. porque creo que es lo correcto, porque creo que también es lo que Dios haría. Claro, eso es. Pero aquí la cuestión es, por ejemplo, como dice Eli, ¿no? Si tú quieres ayudar a la persona, pero la persona no quiere ser ayudada, Pues ya es diferente. es diferente. Porque Es si diferente. Ya tú ayudas una vez, otra vez, pero tú, es lo que pasa, es mi caso personal. O si por sus actos Exactamente. está pasando esa situación, Por sus acciones está recibiendo esa experiencia, eso es, está pasando por esa experiencia. Porque esa persona no está siendo obediente. Con Exactamente. Y eso es a lo que yo voy. O sea, mi buena acción, ¿acaso puede persuadir la voluntad del Señor? No. Por lo tanto, yo me doy cuenta, y como dice la palabra, el avisado ve el mal y se aparta, entonces oro por él. Eso. Oro por él. Eso. Oro por esa persona y digo, Señor, ten misericordia, en tus manos está, y seguimos, exactamente. Ya le hablaste, ya tú como persona te acercaste, conversaste y no Cuando Exactamente. uno ya ha interferido humanamente Claro. y esa persona Cuando alguien ha interferido humanamente, ahí es la cuestión. ¿Por qué? Porque cuando tú interfieres humanamente, es lo que Samuel decía. Prefiero la obediencia, que es prácticamente, ¿no? Poniendo ya este ejemplo, no intervengas. Ay, es que Señor, me da mucha pena verle sufrir, que no sé qué. Pero el Señor ha dicho, no. apártate, pero para llegar a eso, pues es un punto un poco
a ver, de una lucha. Exacto. Mira, vamos a ver cómo se desarrolla esa lucha. Vas a ver, fíjate. Entiéndase nuestras obras hacer lo que yo creo que es correcto bajo un criterio meramente humano, altruista, ¿no? Con conceptos de valores y ética adquiridos en la niñez. Oye, a mí me inculcaron pues buenos valores, buenos modales, por lo tanto, ayudar a los demás en lo que yo esté a mi disposición. Pero esas buenas obras no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es abstente de esto y haz esto. Sí. Un ejemplo, ¿no? Sí. Pero si yo no me abstengo de esto y tampoco hago aquello, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues haciendo mi voluntad. Creyendo que nosotros somos capaces de resolver cuando Exactamente. no tenemos esa Creemos, voluntad. exacto, que nosotros tenemos la opción y la potestad, como dijo Sonita, de poder resolver cosas cuando No podemos. y ni siquiera nos compete resolver ese tipo de cosas. Mira, en el mundo hay millones de personas que hacen buenas obras, instituciones, ONGs, personas que llevan comida a la calle, personas que siempre están dispuestas a ayudar a alguien siempre y cuando sus posibilidades se lo permitan. Y así podríamos dar 1001 ejemplos, 1001 ejemplos. Pero la cuestión aquí, repito, es malentender el concepto de obras. Es malentender el concepto de obras. ¿Por qué? Porque aquí viene la pregunta del millón. ¿Puede acaso su fe salvarlo? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Sí. Nunca se ha referido a buenas obras la Escritura. Voy a repetirlo, el verso de Santiago, Santiago 2:14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarlo? No. Aquí viene la diferencia de todos los que antes decíamos que estábamos en Cristo por hacer una oración mágica, ¿no? Por hacer una oración Por decir, yo creo, mística, decir, tengo Señor fe. Jesús, ven y entra en mi vida y yo te lo pido y te acepto como mi único Señor y Salvador y sé el Señor de mi vida, sé tú quien gobiernes, sé tú, etcétera, 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 y te avientas una oración, ¿no? O un conjuro místico como de 20, 30 minutos. Pero ¿qué crees? Terminando esa oración, tú te sientes bonito, te sientes un poquito, ay, me siento aliviado, y vuelves a hacer lo mismo. Es como el borracho, ¿no? Que se embriaga, que se cae por las escaleras, pero como estaba tan ebrio, cuando se levanta, dijo, ay, no me pasó nada, ¿no? Todo el mundo me dijo que me caí, que rodé, que di vueltas, que vomité, que me golpeé la cabeza, pero como no me pasó nada, entonces se sacude y dijo, pues bueno, soy inmortal, hoy lo volveré a hacer. Es como el perro que vuelve a su propio vómito. Por eso mismo este tipo de oraciones ni siquiera está escrita en la Biblia. O sea, no es una oración bíblica tampoco. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, entra en mi vida, yo te lo ruego, sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas, y empiezas a cantar, ¿no? O a recitar lo que tú quieras. Pero cuando terminas esa oración, vuelves a hacer lo mismo. A ver, Señor, sé tú, Rey de mi vida, pero sigues sin guardar Shabbat, ¿no? Pero no asistes a las Moadim del Señor, a las citas. ¿Me explico? No participas de las fiestas ni de la comunión con el Señor, que son mandatos perpetuos. Oye, David, pero es que Jesús cuando vino ya lo hizo todo, ¿no? Él ya cumplió la Biblia, Él ya cumplió la ley, entonces cuando yo creo en Él, automáticamente su justicia se me pasa a mí y yo soy justo y soy santo Es como las personas que dicen, perdón David, si al final Dios perdona todo, están mis jefes, a ver, Sonita, ellos respetan que yo digo que vengo a la iglesia, todo eso, pero a ver, si al final cuando vamos a morir Dios nos perdona todo, ¿para qué estar con esta agonía de todo el camino? Fíjate, vivamos y comamos, ¿no? ¿Cómo es? Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Fíjate qué mentalidad, ¿no? De estas personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen el concepto de que como Dios nos va a perdonar a todo, pero ¿dónde dice eso? Dice que que en la Biblia está, no sé qué parte, que al final el último minuto basta para que tú te arrepientas. Pero hay personas que no tuvieron ese minuto. Claro, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Porque nadie tiene un segundo de vida comprado. Nada. Por lo tanto, por eso siempre lo hemos dicho aquí, más vale el perro vivo, un perro vivo callejero, que un león que tenga melena, que sea grande y que sea el rey de la jungla o de la selva, muerto. No tiene valor ya, porque los muertos nada saben ya.
Sin embargo, el día de hoy, el Señor nos está dando una oportunidad de escuchar nuevamente su voz y de poder entender esta diferencia entre los que creen en Dios y los que obedecemos a Dios. Porque el que obedece da valor a lo que el Señor ha dicho y ha creído. Si yo obedezco, le estoy dando valor a las palabras y a las promesas del Señor y a los edictos. Pero si yo solamente creo y vivo mi vida como pienso que la debo vivir, ¿no? Por eso estábamos hablando aquí de un concepto y un criterio meramente humano, altruista, conceptos de valores y ética, adquiridos en la niñez. No podemos vivir bajo ese raciocinio. No podemos nosotros tener este criterio. ¿Por qué? Porque este criterio es el que nos ha llevado a la muerte. ¿Por qué? Porque a mí, mis padres, me inculcaron buenos valores. Pero ¿qué pasó cuando David empezó a despertar? ¿Qué pasó cuando David empezó a crecer? ¿Qué fue lo que hizo David, no? Empezó a robar, empezó a mentir, empezó a hacer esto, empezó a hacer el otro. Pero ¿dónde están esos valores? Claro, claro. Pero cuando el Señor tuvo misericordia de David y David conoció al Señor, entonces David se dio cuenta de que ya estaba asqueado de su vida, fastidiado de llevar este tipo de vida, ¿no? De mentiras, una vida de robo, una vida de adicciones, una vida de hacer 1001 cosas. En serio, ¿eh? O sea, yo estaba harto, y lo repito aquí, ¿no? Yo me intenté quitar la vida 1000 veces, muchas veces me intenté quitar la vida, pero el Señor no lo permitía. Hasta que el Señor... Un propósito para ti. Claro, pero es que yo no lo quería ver, Sonita. Porque yo andaba obstinado y andaba en la vanidad de mi mente, sabiendo que, bueno, aquí el más vivo sobrevive, ¿no? Aquí el más listo es el que sobrevive. Pero no es cierto, porque mi destrucción se estaba acercando. Porque quizá no hubiese tenido yo ese segundo. Estuve muchas veces también, inconscientemente, ¿no? No buscando la muerte, estuve a punto muchas veces de morir. Pero el Señor me guardó. Pero porque tú empezaste a obedecer. Esa es la cuestión, Sonita. Cuando nosotros dejamos nuestros criterios buenos, humanistas, altruistas. Yo una vez puse un post en Facebook que dije, es tiempo tienes que tomar la decisión de ser humano o ser cristiano. Y la gente no lo entendió. ¿Por qué? Porque el ser humano es buscar su propio bien. El ser cristiano es obedecer al Señor y buscar el bien de todos los demás. Pero primeramente obedecer al Señor. Y a la gente le cuesta mucho, ¿no? Y a la, claro. A la gente le cuesta mucho entender esto de que decimos yo voy a la iglesia, somos cristianos, porque, a ver, prefieren vivir apartados. Claro, nos dicen aburrido, nos dicen no sé qué. Uno por venir a la iglesia, pues ya no vive sentado aquí. Oye, todo el día. ¿cuántas veces nosotros no nos lo hemos pasado bien? Sin estar emborrachándonos, sin estar drogándonos, sin estar así. Claro. Oye, ¿cuántas veces no hemos... tomar un café. O sea, es la misma vida, pero con medida. Pero siendo obedientes al Señor. Y por la obediencia al Señor, el Señor nos permite tener este tipo de momentos. El Señor alarga nuestro tiempo y esta felicidad no es pasajera. Exacto, no es de que, ay, qué bien me la pasé aquella noche, no sé qué, no sé cuándo, y vives en el pasado. Nosotros todos los días tenemos fidelidad por parte del Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias, y cada día yo me siento bendecido de una manera increíble. ¿Por qué? Porque tengo vida, porque puedo disfrutar a mi esposa, puedo disfrutar a mi hija, tengo un trabajo, tengo la oportunidad de poder ayudar a personas y tengo la oportunidad de poder guardar Shabbat y etcétera, ¿no? O sea, y les puedo seguir diciendo, pero vamos a seguir con esto porque es importante. Entonces, ¿puede acaso su fe salvarlo? No, ¿por qué? Porque entonces ese criterio de fe es hueca, porque nunca se ha sujetado ni se ha sometido al Eterno. Entendamos esto. Nunca se ha referido a las buenas obras, mismas que mencioné hace un momento. Siempre se ha referido a la obediencia a los mandatos perpetuos del Eterno. Por eso el ejemplo que dije, oye, es que David, si el Señor ya lo hizo todo, Él ya pagó. Oye, claro que lo hizo todo, pero Él dijo, yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla y hacerla aún más rebosante para que ustedes puedan andar en ella. Claro. Es importante que nosotros entendamos esto. El sacrificio que él hizo. Claro, ahora, los mandamientos que dicen, ¿tú qué entiendes por algo que es perpetuo?
Es para siempre. Para siempre. Y en el principio el Señor dijo, estos son mis mandatos y lo harás por la perpetuidad. Y andarás en ellos por siempre. No dice ahí, hasta que yo baje y muera por ustedes, ahí acabará todo. No, Él lo dicho y lo dijo. Son estatutos perpetuos. Y por eso perpetuos, porque la obediencia, hermanos, aquí viene la respuesta a la primera pregunta. La obediencia es la señal más clara y más evidente que llevamos de Cristo en nuestros cuerpos, corazones y mentes. Nuestra obediencia es la señal de que somos cristianos de verdad. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a un pastor, porque no estamos obedeciendo a la carne, porque no estamos obedeciendo a la autoridad. Eso es una consecuencia de la obediencia a Dios. Vamos a obedecer lo que el Eterno nos ha dicho. Ahora, pero es que son muchísimos mandamientos y ¿sabes algo? El mismo Señor dijo, hey, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En la parashá anterior, o creo que la anterior, antes de la anterior, el Señor dijo, sencillamente te digo que obedezcas estas cosas. El Señor lo dijo, voz del Señor. Sencillamente, o sea, algo sencillo, obedece esto y te irá bien en la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Viene la segunda pregunta. ¿Sabes lo que es negarte a ti mismo? ¿Sabes dejar el David, no? Es que, yo soy así, y bueno, y yo soy así, entonces, hermanos, ustedes me tienen que tolerar a mí, ¿no? Porque el Señor dice que hay que tolerarse unos a otros. Ese no es David negándose a sí mismo. Al negarme a mí mismo es decir, ¿David murió? Lo que él era David, si David era una persona impaciente, si David era una persona explosiva, si David era una persona así y asau, eso era David. Yo lo que tengo que reflejar es el carácter de Cristo. Es la vida de Jesús en mi vida. ¿Sí me explico? La gente tiene que ver a través de mí a Cristo. No tiene que decir, es que yo sé cómo es Él y con pincitas hay que tratarla. No es chiquita y con pincitas, ¿no? No. ¿Por qué? Porque cuando tú te niegas a ti mismo, estás diciendo, Señor, a mí me encanta o me encantaba, no sé, yo me fascinaba comiendo cerdo, me fascinaba comiendo mariscos, me fascinaba, me encantaban los cócteles y los ceviches y esto y el otro. Pero eso era lo que a mí me gustaba. Pero negarme a mí mismo y decir, Señor, te amo por demás de lo que a mí me guste. Y te amo de verdad, por lo tanto te obedezco. ¿Saben cómo me doy cuenta yo si mi hija me ama? Cuando me obedece. Cuando yo le digo, Anne, por favor, ven aquí. Y Anne viene, ahí yo veo el amor y el temor que mi hija me tiene. No temor de miedo, sino el respeto que ella me tiene. Pero cuando yo le estoy hablando a mi hija, porque me ha pasado, Anne, ven por favor, deja de hacer eso, y Anne lo sigue haciendo, aparte de que me doy cuenta de que no me está manifestando su amor, yo, me siento mal, porque mi hija no me obedece. ¿Sí me explico? ¿Por qué no me obedece si le estoy hablando? Pero ella está tan en su vida, en su rollo, está metida en sus cosas, que no presta atención, no atiende a lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuánto más el Señor? Que es paciente, lo hemos visto, es paciente para con nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros tomamos la decisión de dar este paso de obediencia? Y de decirle, Señor, en verdad te amo porque te obedezco. No te amo porque, yo siento un amor por Dios y empiezo a cantar bonito y empiezo a levantar las manos y, hola hermanita Sandra, el Señor te bendiga, te amo. No, porque el amor de Dios no son sentimientos, el amor es una decisión. El amor no es sentimiento, el amor es una decisión. Y cada día nosotros tomamos la decisión de amar o deshonrar al Señor con nuestras vidas. Porque el amor es una decisión. Y la decisión se llama obediencia. Y la deshonra se llama desobediencia. Entonces, aquí respondemos la otra pregunta. ¿Amo verdaderamente al Señor o no lo amo? ¿Lo amo cuando me va bien o también lo amo cuando me va mal? ¿Lo amo cuando estoy delante de algo que me gusta y sé que no debo hacerlo? ¿O lo amo a pesar de que tenga 1000 cosas a mi alrededor
que a mí me gusten, pero yo quiero obedecer al Señor. ¿Por qué? Por lo que Él hizo por mí en ese madero. Porque Él me amó tanto que se dio a sí mismo por mí en un madero. ¿Cómo no voy a corresponder ese amor? Independientemente de lo que yo quiera. Voy a responderle. ¿Por qué? Porque he entendido amarle de verdad. Quiero amarle de verdad. Ahora, sigamos. La obediencia a los mandatos perpetuos del Eterno es la señal de que realmente amamos a Dios y de que ya llevamos a Cristo en nuestros cuerpos, corazones y mentes. Siempre lo hemos dicho aquí, no obedecemos a los mandatos del Eterno para ser salvos, sino que como hemos sido salvos, hemos entendido que la obediencia es lo que nos distingue de todo y de todos. Nuestra obediencia es lo que nos distingue de todo y de todos. Es un distintivo. Hay lugares así de multinivel, o por ejemplo, aquí los del Athletic. Cada vez que juega el Athletic, ellos llevan algo en específico, ¿no, Samu? O una bufanda, colores. La camiseta, Eso es. Bien dijo el Samu, colores. Los colores verde y rojo y blanco. Ahora, cuando yo veo a muchas personas vestidas igual, yo digo, hoy juega el Athletic. como una distinción. Exacto. Ahora, si nosotros llevamos esta marca como señal en nuestras vidas de obediencia, haz de cuenta que la gente, cuando nos esté viendo, va a decir, este güey es diferente, ¿no? Así como mundanamente lo decimos, este güey es diferente, ¿no? Sí. Esta persona es diferente. Esta persona no es normal, es un poco anormal. ¿Sí me explico? Y yo, más de sentirme raro, porque así me lo han dicho, y es que tú, divertirnos contigo, y me hablan en doble sentido, y gracias a Dios ya muchas veces yo ni le entiendo el doble sentido, y le doy gracias a Dios porque estoy viendo entonces que Él está renovando mi mente, ¿no? Y entonces, vale, no quieres, hace poco tuvimos con un amigo, ¿no? Ahí en un lugar, que nos estaba diciendo bajo su criterio lo que era ser y no ser. Y cuando nosotros le expusimos qué es realmente ser cristiano, a pesar de cualquier circunstancia, lo peor que te puedas imaginar, se rió y dijo, no, ya te quiero ver. Pero que sepa que este es nuestro diario vivir, que diariamente nosotros nos negamos a nosotros mismos para no hacer más nuestra voluntad. No solamente es cuando ocurra algo, es diario. Diario yo me levanto en mi carne queriendo hacer cosas para beneficio propio. Pero ¿qué pasa cuando yo miro el madero? ¿Qué pasa cuando yo recuerdo la obra de Mashiach? Entonces digo, hoy voy a amar al Señor. Por eso mismo la filosofía de vida que tienen en AA me gusta. Solo por hoy. En AA. Día a día. El día a día. Solo por hoy no voy a fumar. Solo por hoy no me voy a drogar. Solo por hoy no voy a... Ellos tienen una filosofía erradicada solamente en esto, ¿no? Pero nuestra filosofía, vamos a poner así, esto trasciende. ¿Por qué? Por algo que hay, algo que hizo el Señor, algo que está haciendo y algo que hará. No voy a hacer esto porque el Señor lo hizo por mí, ¿no? ¿Me explico? Él murió por mí. No voy a hacer esto porque el Señor realmente está trabajando en mí y es evidente. Y no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque no quiero ser avergonzado en el día final. No quiero ser avergonzado en el día final. ¿Ven la diferencia? Tenemos que nosotros entender que el Eterno nos ha mandado a obedecerle. Vamos a retroceder al versículo 1 de esta parashá, y dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo, no en lo que tú creas, no en lo que a ti te convenga, no en lo que tú pienses, en todo engloba todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedecemos, si obedeces el 2, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones.
Tus ciudades y tus campos serán benditos. Vamos a irnos rápido. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una dirección, pero se dispersarán por 7. Nehemías 4:20. En el lugar donde se oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Elohim combatirá por nosotros. ¿Quiénes? ¿Cuándo? Si obedecemos. Porque el obedecer es señal del pacto con Dios. Cuando yo obedezco, estoy haciendo evidente de que el Señor está conmigo y yo estoy en Él. Es evidente esto. 8. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Proverbios 3:10. Tus graneros estarán llenos de grano y tus lugares rebosarán de vino nuevo. 9. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, otra vez, lo repite, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo, tal y juró que lo haría. ¿Ven esto? ¿Qué opinan de esto? Es que es maravilloso. Es glorioso, es maravilloso. Fíjate, no está diciendo si crees en mí. Si no se obedece. ¿Sí me explico? Si tú tienes buenas intenciones, haré un pacto contigo y te confirmaré. No, dice aquí, si obedeces los mandatos, muy específico, es muy explícito. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque es el mejor jefe que nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque nos da una buena retribución. ¿Sí me explico? Él nos paga, Él es el mejor pagador de todos. Tanto para los que hacen mal como para los que hacen bien. Pero es tan buen jefe que no solamente te demanda las cosas, sino te dice cómo hacerlas, todas y cada una de ellas. ¿Sí me explico? Te dice, ve a tal lugar y vas a tomar esta dirección, vas a bajarte aquí, vas a tomar allá, vas a y no solamente te dice, ve con tus propios recursos, te dice, y aquí está el recurso para que lo cometas, para que cumplas lo que te estoy ordenando. Baruch Hashem, ¿no? Lleno de gloria es el Señor. Bendito seas Dios, gracias. ¿Por qué? Porque en su Torah está nuestra delicia. Porque si nosotros buscamos, vamos a encontrar. No tenemos que buscar en otros lugares, tenemos que buscar en su palabra, ¿no? Ayer un colega, un amigo, buen amigo, viejo amigo, me decía, tu secta, ¿no? ¿Qué onda con tu secta? Me decía. ¿Sí me explico? Pero al final, si te das cuenta, igual, bueno, quieren llamarlo secta, llámenlo secta. Como lo quieran llamar, reunión, no sé, congregación, iglesia, como lo quieran llamar. Te voy a decir por qué somos igual y sectarios. Porque no compartimos como las otras personas comparten. Porque no vivimos como las otras personas viven. Porque no pensamos como las otras personas piensan. Porque nosotros pensamos conforme a lo que está escrito en la Biblia. Porque nosotros caminamos y andamos conforme a lo que está escrito en la Biblia. Porque nosotros obedecemos al Dios y autor único de la Biblia. ¿Vale? No me parece mala idea, pero yo no tengo criterios, yo no tengo pensamientos más filosóficamente hablando humanos. ¿Por qué? Porque el humanismo está tan caído, que no tiene ya valores. que no tiene ya ningún tipo de valores. Estoy viendo en la televisión unos comerciales que están poniendo de unos condones. Sí. ¿Sí lo han visto, no? Sí, sí. Que están chicas con chicas, chicos con chicos, chicos con chicas, y se están acá agarrando y se están tertuleando. Sí, y fíjate, y yo pensé, dije, ¿qué pasa si un niño ve esto? Es que eso no les importa, ¿No? en realidad. O sea, ¿qué pasa si un niño ve esto? Porque está en la televisión abierta. Yo estoy pensando y digo, qué degenerados, ¿no? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los valores? O sea, ¿dónde está esa tolerancia de que, bueno, pues vamos a dejar que los niños crezcan y que los niños decidan, ¿no? Humanamente hablando. Los niños decidan qué es lo que quieran. ¿Dónde está? Es que ya en este tiempo ya no hay ni censura porque están dando cualquier hora. Esa es otra, lo están dando 12 del día. Y los encargados
de, pues supuestamente poner censura para ciertos tipos, creo que no se han enterado o no les importa ya, y ya lo pasan por alto ya, porque más es lo económico que les reportará que lo que ellos tengan que hacer para impedir. Bueno, voy a dar chance de poder terminar lo que es el capítulo, pero yo quiero dejar esto en claro. El cristiano que se dice ser cristiano, pero que no honra al Señor en lo más mínimo, cumpliendo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? El amar al Señor implica ¿qué? Obediencia. El amar al Señor implica nuestra obediencia. Nuestra obediencia es el mejor distintivo de decir y la mejor manera de expresar te amo, Señor. Hoy, Señor, tuve un día malísimo, pero ¿qué crees? A pesar de que tuve un día malo de mis circunstancias, te amé. ¿Por qué? Porque te obedecí. Porque me esforcé. Porque me acordé de lo que hiciste por mí. Me acordé de quién eres tú. Y por quién eres tú es porque nosotros te gloriamos y te damos la gloria y te damos la alabanza. Por lo que eres tú, Dios. No por lo que yo piense, porque yo ya no debo de pensar. No estoy diciendo que dejemos de pensar, sino no debemos de pensar conforme a nuestros pensamientos. Por eso el Señor nos ha dado su palabra, su Torá. Por eso es que nosotros decimos bendita palabra de Dios. Oye, si yo baso mi cristianismo en algo que no está escrito, entonces no es cristianismo, es humanismo. ¿Por qué? Porque fue meramente producido, ¿no? Y concebido en la mente de un humano. Entonces, si esta es una filosofía de vida para nosotros, ¿me explico? No podría llamarse filosofía de vida. Esta es una forma de vida. La Torá es una forma de vida, que no solamente es para hablarla, es para vivirla. Es 100% aplicable. La Escritura es 100% aplicable a nuestra vida. ¿Quieres saber si el día de hoy sí pudimos responder esas, aunque sea esas 3 preguntas, ¿no? ¿Quieres saber qué significa negarte a ti mismo? Lo vimos, ¿no? Amar al Señor por encima de tus propios intereses. Eso es negarte a ti mismo. Poner a Dios por encima Exactamente. de nuestros deseos. Eso es. A Dios en segundo lugar. No es que yo voy sobre encima de la voluntad del Señor. No. El Señor tiene la voluntad sobre mi vida. Por lo tanto, no solo decirlo es... Cuando yo obedezco, le digo al Señor y le digo a todo el mundo y a los que me rodean, el Señor tiene voluntad sobre mi vida, tiene poderío, tiene su trono en mi vida, está entronado en mí. ¿Quieres saber si amas a Dios como en verdad dices? ¿Te diste cuenta si amas a Dios como en verdad dices? ¿Te diste cuenta realmente o entendiste lo que significa amar a Dios? Y si entendiste lo que es amar a Dios, ¿estás dispuesto el día de hoy a amarlo? Como verdaderamente dices. ¿Quieres amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas? ¿Para qué? Independientemente del beneficio. Porque el beneficio es grande, ¿eh? El beneficio es, te bendeciré, ya leímos parte, te agrandaré, te daré esto, te daré el otro. Pero el principal beneficio es, aquí está. El principal beneficio es... Aquí está, el 9. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Ese es el principal beneficio, hermanos y amigos. El Señor nos confirmará como su pueblo santo. Como su pueblo santo. Somos nosotros, pueblo santo de Dios. Este es el mayor beneficio. Señor, yo no quiero dinero, yo no quiero casas, yo no quiero abundancia. Yo quiero que me confirmes que soy tuyo y que tú eres mío. Eso es lo que yo quiero. Y no solamente eso. Dice así, te confirmará como su pueblo santo tal y como juró que él haría. Entonces todas las naciones verán que eres pueblo realmente elegido por el Señor, el 10, y quedarán asombradas ante ti.
El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría y te bendecirá con muchos hijos y gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Señor, si esto es parte del pacto, vale. Pero con estar en ti y que tú estés en mí y que yo pueda vivir la vida que tú quieres que yo viva, con eso me conformo, Señor. Con que tú me confirmes como tu pueblo. Por eso el Señor nos ha sellado con su Ruach HaKodesh, con su espíritu de santidad, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos todas las cosas que tenemos que hacer. Y para que dejemos de hacer las cosas que estábamos haciendo. Hoy puede ser tu día de salvación verdadera. Si tú estabas caminando conforme a la voluntad de Dios, Baruch Hashem, anímate, Hazak Hazak, esfuérzate, sé valiente y sigue perseverando, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero si el día de hoy tú pensabas que eras un cristiano o un creyente, pero no estabas obedeciendo en el punto número 1 esencial para realmente definir si eres o no cristiano, si eres o no hijo de Dios, pues el día de hoy yo te invito realmente a que tú le ofrezcas tu vida al Señor. No te voy a decir que hagas una oración mística, te voy a decir, lee la Biblia y obedece lo que el Señor quiere que tú hagas. Obedécele al Señor. Cristo vino y ya pagó, sí, Cristo vino, pagó para que tuviésemos vida eterna en Él. ¿Me explico? Para que echemos mano de la vida eterna. ¿Pero qué crees? Cristo dejó unas huellas. Por eso, si no hubiera dicho, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿A dónde lo vamos a seguir? Oye, ya pasaron más de 2000 años desde que Cristo vino. ¿Dónde está? Aquí están sus huellas, hermanos. Bueno, aquí. Estas son las huellas que el Señor dejó en el desierto. En el mundo que vivimos hoy es un desierto. Estas son las huellas que el Maestro nos dejó en el desierto para que nosotros no tengamos que hacer caminos nuevos. Para que nosotros sigamos sus pasos. Porque estos pasos nos llevarán a la vida eterna. Estos pasos nos llevarán a la salvación, a la santidad, a la justificación, a la redención de nuestro cuerpo mortal, a la redención de nuestra vida, en la esperanza de una nueva vida y una vida sin pecado ya. Porque las primeras cosas habrán pasado y ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor. Yo te invito a que tú lo entiendas, a que tú lo escuches, a que lo medites, a que lo mastiques y que el día de hoy realmente tú puedas creer en el Señor de la manera correcta. Que tú creas y que tú le obedezcas. Esta es la salvación de tu vida. Esta es la señal que te distinguirá de todos los demás, tu obediencia. ¿Por qué? Porque no es una señal que tú te pones, es una señal que el Eterno te pone a ti. El Eterno te lo pone, es un distintivo que Él nos da. ¿Somos suyos o no somos suyos? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Somos hijos o somos primos? ¿O sobrinos? Baruch Hashem, ¿no? Shabbat Shalom. Un abrazo a todos. Vamos a terminar con este estudio. El Eterno les bendiga, que abra nuestro entendimiento, que el día de hoy sea un día de salvación para tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor, más que cualquier buena obra y la mejor obra que tú puedas pensar que el Señor quiere tu obediencia. Y quiere tu obediencia sin cuestionar. ¿Por qué? Porque Abraham no cuestionó, Abraham obedeció y se le fue contado por justicia. El Señor quiere que tú le obedezcas el día de hoy, y no solamente el día de hoy, sino todos los días. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere hacerte su pueblo. Por eso es que todavía no ha venido. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Shabbat Shalom. Hasta la próxima.